Ella era un fantasma, simplemente otra camarera en un salón repleto de tiburones, limpiando mesas de roble oscuro, mientras hombres con patrimonios netos superiores a los de naciones pequeñas reían sobre la destrucción de corporaciones. Solo veían un uniforme, veían a una sirvienta. Lo que no veían era la mente capaz de calcular un jaque mate en 7 movimientos mientras equilibraba una bandeja llena de copas de cristal fino. Damon Sterling, el inversor de capital de riesgo más implacable de la ciudad, pensó que solo estaba invitando a una chica pobre a jugar un juego para su propia diversión. Pensó que él era el depredador. Estaba equivocado. Cuando el primer peón se movió, el multimillonario no se dio cuenta de que acababa de sentarse frente a su verdugo. Pero antes de que se mueva la primera pieza, imagina tener el poder de destruir el ego del hombre más rico de la sala sin decir una palabra. Esta es una historia sobre subestimar a la persona equivocada. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Posteamos un video todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de piso a techo del Club Obsidian, el recinto privado para miembros más prestigioso de Chicago. Era una fortaleza de soledad para la élite, un lugar donde el aire olía a cuero envejecido, tabaco importado y dinero viejo. Clara Vance ajustó su delantal haciendo una mueca leve. Sus zapatos negros baratos se habían desgastado en el talón y la ampolla rozando contra su piel era un castigo, rítmico y agudo con cada paso que daba. Tenía 23 años. Era invisible y actualmente sostenía una bandeja de vasos vacíos que pesaba más de lo que parecía. Más whisky, cariño, y trata de ser más rápida esta vez. Una voz arrastrada salió del reservado en la esquina. Era Damon Sterling. Clara no lo miró a los ojos. Regla número 1 del Club Obsidian: sirve y desaparece. Sí, señor Sterling. Inmediatamente, Damon Sterling, de 35 años, guapo de una manera que sugería que pagaba a un equipo de personas para mantenerlo, así y más rico que un faraón, se hizo notar. Había hecho su fortuna en adquisiciones hostiles, desmantelando negocios familiares pieza por pieza y vendiendo los restos. Se sentaba en un sillón de terciopelo de respaldo alto, un tablero de ajedrez hecho a medida de ébano y plata, descansando sobre la mesa frente a él. Estaba solo esa noche. Eso era raro. Generalmente estaba rodeado de aduladores, hombres como Richard Vanderbilt o el barón del acero Duke Harrington. Pero esa noche la tormenta había enredado el tráfico a través del puente y el club estaba casi vacío. Clara regresó con el cubo de hielo, colocándolo en silencio sobre el posavasos. Se quedó una fracción de segundo demasiado tiempo, sus ojos desviándose hacia el tablero. Blancas mueven. La posición era desordenada. Sterling estaba jugando contra sí mismo, o más bien, estaba rejugando una partida famosa de 1960, pero tenía el caballo en la casilla equivocada. Era un error posicional que le costaría a las blancas el centro en 3 movimientos. ¿Algo en tu mente?, le preguntó Damon sin levantar la vista. Giraba un alfil negro entre sus dedos. Clara se congeló. No, señor, solo admirando el set. Es hermoso. Damon finalmente levantó la vista. Sus ojos eran de un gris frío y penetrante, desprovistos de calidez, pero llenos de una inteligencia depredadora afilada. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Es marfil del siglo XVIII. Vale más que todos tus ingresos de por vida, le imagino. Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él. Estoy aburrido, y mis sacos de boxeo habituales están atascados en el tráfico. ¿Sabes cómo se mueven las piezas? Clara apretó su bandeja de servir contra su pecho como un escudo. Sé lo básico, señor. Siéntate, ordenó Damon. No era una invitación, era una orden. No puedo, señor. El gerente Gustavo me despedirá. Yo poseo el edificio que Gustavo alquila. Damon la interrumpió sirviéndose un vaso de líquido ámbar. Si te digo que te sientes, te sientas. Si Gustavo se queja, compraré el club y lo despediré. Ahora siéntate.
Clara dudó, su corazón martilleando contra sus costillas. Esto era peligroso. Hombres como Damon Sterling jugaban con personas como si fueran juguetes. Si lo aburría, la despedirían. Si lo ofendía, la pondrían en lista negra de todos los locales de alta gama en la ciudad. Dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar y se hundió en el mullido sillón de cuero. Era suave. Tragándose su figura exhausta, se sentía como una trampa. Damon rió, un sonido bajo y seco. No parezcas tan aterrorizada. Solo vamos a matar un poco de tiempo. Te daré incluso una ventaja. Sacaré mi reina del tablero. Extendió la mano para remover la reina blanca. No será necesario, dijo Clara suavemente. Damon se detuvo, su mano flotando sobre la pieza. La miró, realmente la miró por primera vez. Vio el cuello raído de su uniforme, el moño desordenado de cabello oscuro, las sombras cansadas bajo sus ojos. Disculpe, no necesita remover la reina, dijo Clara, su voz estabilizándose. No sería un juego justo. Damon echó la cabeza hacia atrás y rió. Fue un sonido fuerte y cortante que resonó contra las paredes de caoba. Oh, esto es rico. La camarera tiene orgullo. Muy bien, querida. Mantén la reina. Trataré de no terminarlo en 4 movimientos. Odiaría hacerte llorar antes de que me traigas un recambio. Hizo un gesto para que ella tomara las piezas negras. Damas primero. No, esa no es la regla. Pero soy un caballero. Tú haces el primer movimiento. Clara miró el tablero. Durante los últimos 3 años, había estado fregando pisos y sirviendo bebidas para pagar las facturas médicas de su madre. Había enterrado su pasado. Había enterrado a la niña que solía jugar simultáneas a ciegas en los bancos del Millennium Park. Había enterrado a la hija de Andrei, el lobo Petrov, el gran maestro desacreditado que desapareció hace 10 años. Pero mirando las piezas de plata, el hambre despertó. Extendió la mano temblando ligeramente y empujó su peón a E5. ¡Estándar!, se burló Damon, moviendo su peón a E4 inmediatamente. Veamos si puedes seguir el ritmo. Los primeros 10 movimientos fueron un borrón de velocidad. Damon jugaba agresivamente, golpeando sus piezas con la arrogancia de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Jugó una apertura de ataque llamativa, sacrificando un peón temprano para abrir líneas hacia su rey. Era el estilo de un matón, intimidación sobre sustancia. Tomó un sorbo de su whisky, observándola por el borde del vaso. «Eres sorprendentemente competente», admitió después, «de que ella bloqueara el ataque de su alfil con un desarrollo calmado de caballo. Generalmente, cuando juego con el personal, olvidan cómo se mueve el caballo para el turno 3. Mi padre me enseñó un poco». Clara mintió. No mencionó que su padre la obligó a memorizar la enciclopedia de aperturas de ajedrez antes de que pudiera leer inglés. «Lindo», murmuró Damon. Movió su reina temprano, colocándola en H5. Un intento crudo de configuración para el mate pastor modificado. La estaba probando, burlándose de ella. Quería ver si entraría en pánico al ver la pieza más poderosa del tablero viniendo por su garganta. Clara no entró en pánico. Sintió una claridad fría y cristalina lavándola. El ruido de la lluvia se desvaneció. El latido en sus pies desapareció. Solo quedaban las 64 casillas. Vio el fallo en su agresión instantáneamente. Al sacar su reina tan temprano, había dejado su flanco de dama subdesarrollado. Su rey aún estaba en el centro. «Piensa que soy presa», pensó. «Piensa que soy un ratón». Clara movió su caballo a F6, atacando su reina. Damon sonrió con sorna. «Agresiva. Me gustan las luchadoras». Movió la reina a F3 manteniendo la presión. Clara no dudó. Empujó su peón de dama a D5 golpeando el centro. El ritmo del juego cambió. Damon dejó de sorber su bebida. Se inclinó hacia adelante, su ceño frunciéndose ligeramente. Había esperado que ella se replegara, construyendo una pared defensiva y rezando por un empate. En cambio, ella estaba abriendo el tablero. Estaba invitando al caos. «¡Cuidado!», advirtió Damon, su voz bajando una octava. «Estás dejando expuesto a tu rey».
Lo estoy, susurró Clara. Sacrificó un alfil. Fue un movimiento tan sutil, tan aparentemente estúpido, que Damon realmente resopló. Querida, acabas de darme una pieza gratis. Capturó el alfil con su peón, sacudiendo la cabeza. Y aquí pensé que estábamos teniendo un momento. Mire más profundo, dijo Clara. Damon se detuvo. Miró el tablero. Miró el alfil capturado. Luego miró la columna abierta que acababa de crear. De repente, sus ojos se abrieron. Al tomar el alfil, había movido su peón lejos de la defensa de su rey. Había abierto la diagonal. Clara movió su reina. Jaque. Damon maldijo suavemente y movió su rey. Clara movió su torre. Jaque. La mano de Damon flotó sobre el tablero. Sus nudillos estaban blancos. Se dio cuenta con un vértigo nauseabundo de que se le estaban acabando las casillas. Él era Damon Sterling. Había estudiado bajo tutores rusos. Estaba jugando contra una camarera que olía a jabón de platos y café rancio. Movió su rey de nuevo, sudor perlando su frente a pesar del aire acondicionado. Clara extendió la mano, no golpeó la pieza. La colocó suavemente con la ternura de una madre arropando a un niño. Jaque mate, dijo suavemente. El silencio en la sala Onyx era ensordecedor. La lluvia continuaba azotando contra el vidrio, pero dentro del tiempo parecía haberse detenido. Damon miró fijamente el tablero. Su boca se abrió, luego se cerró. Buscó una escapatoria, buscó una regla que ella hubiera roto. Repasó los últimos 5 movimientos en su cabeza. Era una trampa hermosa, compleja y asfixiante en la que había caminado directamente porque estaba demasiado ocupado, mirando sus piernas en lugar de su estrategia. La miró. Su rostro era una máscara de shock, lentamente reemplazada por un enrojecimiento de ira. «¿Quién eres tú?», exigió, su voz baja y peligrosa. «Solo soy la camarera, señor», dijo Clara poniéndose de pie. «Y creo que la mesa 4 necesita su cuenta». Se dio la vuelta para irse, su corazón latiendo en su garganta. Lo había hecho. Lo había humillado. Necesitaba alejarse antes de que él explotara. «¡Detente!», ladró Damon. Clara se congeló. Damon se puso de pie derribando su silla cara hacia atrás. Retumbó ruidosamente contra el piso. Caminó alrededor de la mesa cerrando la distancia entre ellos. Se cernió sobre ella, oliendo a colonia cara y furia. «Nadie me vence», siseó, «especialmente no con un sacrificio como ese». Esa era la variación Ivanov. «No se ha jugado en alto nivel desde los 90. ¿Dónde aprendiste eso?». Clara mantuvo la cabeza baja. «Leo libros, señor. Libros de biblioteca». Damon agarró su muñeca, no lo suficientemente fuerte para magullar, pero firme para mantenerla en su lugar. «No me mientas. ¿No aprendiste eso de un libro de biblioteca? Me jugaste. Me estafaste». «No te estafé», dijo Clara, jalando su brazo hacia atrás. Sus ojos destellaron con una chispa repentina de desafío. «Tú me invitaste. Tú te burlaste de mí. Tú perdiste. Déjame ir». Damon la miró respirando pesadamente. La ira en sus ojos comenzó a cambiar a algo. Más. Curiosidad. Obsesión. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pinza de dinero, hecha de platino sólido. Peló un fajo de billetes de $100, más dinero del que Clara ganaba en 3 meses. Golpeó el efectivo sobre la mesa junto al tablero de ajedrez. «¿Otra vez?», dijo. «Tengo que trabajar», dijo Clara retrocediendo. «Compraré tu turno», espetó Damon. «Compraré toda tu semana. Siéntate». «No», dijo Clara. Damon parpadeó. No estaba acostumbrado a esa palabra. «No te vencí por dinero», dijo Clara. Su voz temblando pero clara. «El juego ha terminado. Tengo mesas que limpiar». Se dio la vuelta y se alejó, dejando al multimillonario de pie solo en medio de la habitación, el efectivo intacto sobre la mesa, mirando al rey en jaque mate como si fuera un fantasma. Pero Damon Sterling no era un hombre que dejaba ir las cosas. Mientras veía a Clara desaparecer en la cocina, sacó su teléfono. Marcó un número que no aparecía en ningún directorio público. «Es Sterling», dijo al teléfono, sus ojos fijos en la puerta de la cocina. «Necesito una verificación de antecedentes. Búsqueda profunda, completa. El nombre es Clara. Espera.
Se dio cuenta de que ni siquiera sabía su apellido. Caminó hacia la mesa donde ella había dejado la cuenta para el otro cliente. Estaba firmada por la mesera. Sí, Vance. Clara Vance, dijo Damon al teléfono. Averigua todo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y quién le enseñó a matar a un rey en 20 movimientos? 2 días después, Clara fue despedida. Ocurrió rápida y brutalmente. Gustavo, el gerente del Club Obsidian, la llamó a su oficina antes de que su turno siquiera comenzara. No la miró a los ojos. Murmuró algo sobre reestructuración y quejas de clientes. Le entregó un sobre con efectivo final y le dijo que vaciara su casillero. Clara lo sabía mejor. No había tenido quejas. Esto era Sterling. Salió al sol cegador de la tarde de Chicago aferrando su sobre. El pánico comenzó a instalarse. El tratamiento de diálisis de su madre estaba programado para el jueves. Tenía renta, no tenía nada. Estaba parada en la esquina de la avenida Michigan, revisando su teléfono en busca de otras ofertas de trabajo. Cuando una limusina negra elegante se detuvo en la acera, la ventana trasera se bajó. ¡Sube!, dijo Damon Sterling. Llevaba gafas de sol, pareciendo cada centímetro el tiburón corporativo. Clara lo miró con furia. «Me hiciste despedir. Te liberé tu horario», corrigió Damon. «Sube, Clara, a menos que quieras explicarle a tu casero por qué estás corta este mes». La sangre de Clara hirvió. Quería arrojarle su teléfono. Quería gritar, pero también pensó en su madre. Abrió la puerta y se deslizó en los asientos de cuero, color crema. El auto olía a aroma de auto nuevo y menta. Damon golpeó la partición de vidrio y el conductor se fusionó sin problemas de nuevo en el tráfico. «Arruinaste mi vida», dijo Clara con tono plano. «Te estoy ofreciendo una promoción», dijo. Damon le entregó una carpeta gruesa de archivos. Clara la abrió. Era un contrato. «¿Qué es esto?» «Tengo un problema», dijo Damon quitándose las gafas de sol. «Hay un hombre llamado Magnus Thorne. ¿Conoces el nombre?» El aliento de Clara se entrecortó. Magnus Thorne, el actual campeón de Estados Unidos. Un hombre conocido por su precisión robótica y su absoluta falta de empatía. Todos conocen a Magnus Thorne. «Thorne y yo tenemos una rivalidad», explicó Damon. «No en negocios, en ego. Cada año hay un torneo privado en los Alpes austriacos. El torneo Cumbre de Had. Altas apuestas. Compra de $10 millones. El ganador se lleva la olla, pero más importante, el ganador obtiene la llave. Es un trofeo simbólico. Pero otorga acceso a un consorcio de inversores que Thorne controla. Si gano, puedo hacer una adquisición hostil de todo su imperio. Si pierdo, él gana control de mi división de tecnología asiática. Entonces, juégale», dijo Clara. «Pareces pensar que eres bueno». Damon hizo una mueca. Fue un momento raro de vulnerabilidad. «Soy bueno. Él es una máquina. He perdido contra él 5 años seguidos. El año pasado me hizo renunciar frente al príncipe saudí. Fue desagradable», señaló con un dedo cuidado hacia ella. «Pero tú juegas como una tormenta caótica. Juegas como los viejos maestros soviéticos. No juegas según el libro». «¿Qué más? El libro. Thorne puede predecir algoritmos». «No puede predecirte a ti». Clara miró el contrato de nuevo. Los números eran asombrosos. «Quiero contratarte», dijo Damon. «No como mesera, como entrenadora. Una segunda. Quiero que me entrenes para vencer a Magnus Thorne. Y si digo que no, entonces puedes volver a servir mesas en un comedor en los suburbios. Metéis, asumiendo que no compro ese lugar también». Clara lo miró con disgusto. «Eres un monstruo». «Soy un ganador». Damon se encogió de hombros. «Y te estoy ofreciendo $50,000 al mes, más un bono de $500,000. Si gano el torneo, $50,000. Eso pagaría por un trasplante de riñón. Eso pagaría la deuda que su padre dejó atrás». «No solo quiero dinero», dijo Clara en voz baja. «¿Qué quieres?» «Quiero jugar». Damon frunció el ceño. «Disculpa, no quiero solo entrenarte», dijo Clara, sus ojos endureciéndose. «Quiero entrada, quiero jugar en el torneo». Damon rió. «Clara,
La cuota de entrada es de 10 millones de dólares y es solo por invitación. Eres una don nadie. Entonces, hazme alguien, contraatacó ella. Patrocíname. Paga mi cuota de entrada. Y si gano, ¿te quedas con las ganancias? Solo quiero el título. Quiero vencer a Thorn yo misma. Daemon la estudió. Vio el fuego en sus ojos. Era el mismo fuego que veía en el espejo cada mañana. Se dio cuenta entonces de que ella no era solo una camarera que tuvo suerte. Era una depredadora que la vida había desarmado, desesperada por cazar de nuevo. ¿Piensas que puedes vencer a Magnus Thorn?, preguntó Daemon seriamente. Sé que puedo, dijo Clara. Conozco su debilidad. No tiene una debilidad. La tiene, susurró Clara. No puede manejar la imperfección. Entra en pánico cuando el tablero se pone desordenado. Y yo hago el tablero muy desordenado. Daemon sonrió. Una sonrisa real esta vez. Una sonrisa malvada y conspiradora. Trato, dijo extendiendo su mano. Pero si pierdes mis 10 millones de dólares, Clara Vance, trabajarás para mí por el resto de tu vida gratis. Clara miró su mano. Sabía que estaba estrechando la mano con el diablo, pero por la oportunidad de sentarse frente a un gran maestro y mostrarle al mundo lo que podía hacer, le estrechó la mano. ¿A dónde vamos?, preguntó. Al aeropuerto, dijo Daemon. Tenemos un jet esperando. El entrenamiento comienza en Roma. Empaca tus maletas. En realidad, no te molestes. Te compraré ropa nueva. Pareces un caso de caridad. Mientras la limusina aceleraba hacia el aeropuerto O'Hare, Clara vio la ciudad borrosa pasando. Ya no era Clara la mesera. Era una jugadora de nuevo, pero sabía algo que Daemon no. No lo hacía por el dinero, y no lo hacía solo para vencer a Thorn. Lo hacía porque Magnus... Thorn era el hombre que había incriminado a su padre 10 años atrás, y Clara Vance finalmente venía por venganza. El jet privado aterrizó en Fiumicino, en Roma, bajo una manta de crepúsculo. Clara pisó la pista, el aire italiano fresco mordiendo sus mejillas. Esperaba ser llevada a un hotel, pero Daemon Sterling no hacía hoteles. Poseía un ático en Via Veneto que daba a la ciudad eterna, un palacio extenso de vidrio y mármol que costaba más por noche en mantenimiento que todo el vecindario de Clara ganaba en un año. Bienvenida al campamento de entrenamiento, dijo Daemon lanzando su chaqueta sobre un sofá blanco impecable. Durante las próximas 3 semanas, Clara no vio el Coliseo, no vio el Vaticano, vio solo 64 casillas. Daemon había contratado un equipo. Había una nutricionista que medía su ingesta calórica para asegurar la función cerebral óptima. Había un especialista en sueño que ajustaba el ritmo circadiano de la habitación. Y estaba Gianni, un estilista que miró las zapatillas, desgastadas de Clara, con la misma expresión que uno miraría a una rata muerta. «¡Quémalo todo!», ordenó. «Damona, Gianni», gesticulando hacia la única maleta maltrecha de Clara. «Espera», protestó Clara agarrando la bolsa. «El diario de ajedrez de mi padre está ahí». Daemon se detuvo. Caminó hacia ella. Gentilmente tomó la bolsa de sus manos y la desabrochó. Pasó por alto las camisetas descoloridas y los artículos de tocador robados del hotel. Sacó un cuaderno encuadernado en cuero, su cubierta agrietada y manchada con café y tiempo. Lo hojeó. Estaba lleno de garabatos frenéticos, diagramas de partidas y notas en ruso e inglés. Era la mente de un loco o un genio. «Guardamos el libro», dijo Daemon devolviéndoselo. «Todo lo demás se va. Estás entrando en un mundo donde la apariencia es un arma. Clara, si pareces pobre, te tratarán como si fueras estúpida. Te necesito luciendo como una reina para que puedas matar como una». La transformación fue agotadora. Clara fue pinchada, probada, adaptada y pulida, pero la verdadera tortura ocurrió en la biblioteca. Daemon no era solo un multimillonario. Era un jugador decente calificado alrededor de 200. Pero sabía que eso no era suficiente para entrenarla. Voló en parejas de sparring, no a cualquiera. Trajo maestros internacionales hambrientos de Europa del Este. Hombres que jugaban por dinero de renta y odiaban perder. Al tercer día, un maestro serbio llamado Víctor se sentó frente a ella.
Era un hombre masivo con manos como palas, fumando un cigarro que Damon permitía solo porque Víctor era brillante. «Niña pequeña», gruñó Víctor moviendo su caballo. «Deberías volver a las muñecas». Clara no habló. Llevaba una blusa de seda que costaba $2,000 y se sentía ajena en su piel, pero las piezas se sentían familiares. Jugó la defensa siciliana variación dragón. Era afilada, de doble filo y violenta. Víctor rió ante su tormenta agresiva de peones. Pensó que se estaba sobreextendiendo. Lanzó un contraataque en el flanco de dama. Damon observaba desde la esquina tomando un expreso. Vio lo que Víctor pasó por alto. Clara no estaba atacando para jaque mate, estaba atacando para forzar un error. 20 movimientos después, Víctor sudaba, se aflojó la corbata. Se dio cuenta de que su rey estaba atrapado en una red de mate y no tenía piezas para defenderlo. «Renuncia», susurró. «Clara». Víctor golpeó su puño sobre la mesa, haciendo temblar las piezas. «No es un empate. Jaque perpetuo. Es mate en 3», dijo Clara calmadamente. «Torre H1, rey toma. Reina H5». Víctor miró el tablero. Su rostro se puso morado. Se puso de pie, derribó su rey y salió furioso de la habitación, maldiciendo en serbio. Damon caminó hacia la mesa, miró la posición. Era una obra de arte. «Tienes un temperamento en el tablero», notó Damon sentándose en la silla vacía. «Odio a los matones», dijo Clara reiniciando las piezas. «¿Eso es lo que soy?», preguntó Damon. Su voz era más suave de lo usual. Clara lo miró en la luz suave del apartamento romano. Los ángulos afilados de su rostro parecían menos severos. Parecía cansado. El peso de su imperio, la presión del torneo inminente, también lo estaba desgastando. «Eres un maniático del control», dijo Clara. «Pero me diste una oportunidad, así que la joyería está fuera». Damon rió. Extendió la mano a través del tablero. Pero en lugar de mover una pieza, apartó un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. Sus dedos se demoraron en su línea de mandíbula por un segundo, demasiado tiempo. El aire en la habitación de repente se volvió muy delgado. El aliento de Clara se entrecortó. «No eres solo un arma, Clara», murmuró Damon. «Espero que lo sepas. Cuando lleguemos a los Alpes, intentarán destrozarte. No solo Thorn, la prensa, los otros multimillonarios. Se alimentan de la debilidad». «No soy débil», dijo Clara, su voz temblando ligeramente. «No por miedo, sino por la repentina proximidad de él». «Lo sé», dijo Damon. Retiró su mano, la máscara del empresario despiadado deslizándose de nuevo en su lugar. «Pero todos tienen un punto de quiebre. Nos vamos mañana. Duerme un poco. Lo vas a necesitar». Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de irse se giró. «Y Clara, ese vestido te queda increíble». Clara se sentó sola en la biblioteca, su corazón latiendo a un ritmo que no tenía nada que ver con el ajedrez. Tocó su mejilla donde habían estado sus dedos. No podía permitirse enamorarse de él. Él era el empleador, ella la empleada, y tenía una agenda secreta. Si Damon descubría que era la hija de Andrei Vance, podría sacarla del torneo. El nombre de su padre era veneno en el mundo del ajedrez. Fue acusado de usar asistencia computarizada en el ciclo del Campeonato Mundial de 2014, una mentira fabricada por Magnus Thorn para destruirlo. Clara abrió el diario de su padre. En la última página, con letra temblorosa, había 3 palabras. «Vigila la casilla F7». Cerró el libro. «Voy por ti, Thorn», susurró. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia llena de estrategia y emoción, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Subimos un video nuevo todos los días. Dale like y comenta qué harías tú en el lugar de Clara». Continuamos. El viaje en helicóptero a la cumbre fue terrorífico. El hotel estaba construido en el lado de un pico dentado en los Alpes austríacos. Accesible solo por aire, era una fortaleza de soledad para los ultra ricos. Un lugar donde se hacían tratos que derrocaban gobiernos y cambiaban economías. Mientras el helicóptero descendía en la plataforma privada, la nieve giraba alrededor de la cabina de vidrio.
Clara salió envuelta en un abrigo de cachemira blanco que Damon le había comprado. El frío era absoluto, arrancando el aire de sus pulmones. «Hora del espectáculo», dijo Damon, ofreciéndole su brazo. Parecía impecable en un abrigo trench de lana pesada, sus ojos ocultos detrás de gafas de aviador a pesar del cielo nublado. Caminaron hacia el lobby. Era como entrar en una catedral dedicada a la riqueza. Una chimenea de 40 pies rugía en el centro, rodeada de sofás hechos de piel de reno. El aire olía a pino y dinero. La habitación estaba llena de hombres y mujeres que irradiaban poder. Estaba el magnate de la tecnología de Silicon Valley, que acababa de comprar una isla. Estaba el oligarca ruso que poseía la mitad del gas natural en Europa. Y en el centro de todos, sosteniendo un vaso de agua con gas, estaba Magnus Thorne. Era mayor de lo que parecía en las revistas. Su cabello era plateado y perfectamente peinado, su traje cortado tan afiladamente que podía sacar sangre. Estaba riendo ante algo que decía un diplomático, pero sus ojos estaban muertos. Eran los ojos de un tiburón moviéndose a través del agua. Damon apretó su agarre en el brazo de Clara. «Tranquila, huele el miedo». Se acercaron al círculo. La conversación murió cuando Damon Sterling entró. «Damon», dijo Thorne, su voz suave como seda aceitada. No ofreció una mano. «Escuché que venías. Asumí que disfrutaste perdiendo tu dinero tanto el año pasado. ¿Volviste por segundas?» «Tengo demasiado dinero, Magnus». «Es una carga». Damon sonrió tensamente. «Necesito a alguien que me ayude a aligerar la carga». La mirada de Thorne se deslizó de Damon a Clara. Fue una violación física. La escaneó desde sus botas hasta sus ojos, analizando su valor, su nivel de amenaza, su propósito. «¿Y quién es esta?», preguntó Thorne sonando aburrido. «¿Otra acompañante?» «En serio, Damon. Los cuartos del personal están en el sótano». La mandíbula de Damon se tensó. Clara sintió la ira radiando de él. Dio un paso adelante antes de que él pudiera hablar. «No soy una acompañante», dijo su voz cortando el silencio del lobby. «Soy la jugadora que va a quitarte tu título». Un murmullo recorrió la multitud. Thorne levantó una ceja. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. «¿Es eso así?», preguntó Thorne. «Debe ser la prodigio de la que me hablaron mis espías, la camarera de Chicago. Déjame darte un consejo, niña. Vuelve a servir bebidas. Este es un juego para reyes, no para peones. Incluso un peón puede convertirse en reina», replicó Clara. Thorne rió. Una noción romántica, pero en el mundo real los peones se sacrifican. Le dio la espalda despidiéndola completamente. «La cena es a las 8, Damon. Trata de enseñarle a tu mascota cuál tenedor usar». Damon dirigió a Clara lejos, hacia el mostrador de registro. Su agarre ahora era magullante. «Lo provocaste», siseó Damon mientras entraban al elevador. «Él me provocó». «Estaba probándote», espetó Damon. «Quería ver si romperías y mordiste el anzuelo. No puedes ser emocional con él. Clara, si lo juegas con ira, te desmantelará pieza por pieza». Llegaron a la suite penthouse. Era una habitación extensa de múltiples niveles, con una vista panorámica, de la ventisca afuera. Damon caminó hacia el bar húmedo y sirvió una bebida fuerte. «Lo siento», dijo Clara sentándose en el borde de la cama. «Él solo tiene esa cara. Es un sociópata», dijo Damon bajando la bebida. «Pero es un sociópata genio. Escúchame, el sorteo de lotes es esta noche en la cena. Si sorteas blancas contra él, tienes una oportunidad. Si sorteas negras, será un baño de sangre». Clara miró sus manos. Estaban temblando. Ver a Thorne en persona la había sacudido más de lo que esperaba. No era solo ira, era miedo. Parecía más grande que la vida, invencible. De repente hubo un golpe en la puerta. Damon la abrió. Un portero del hotel estaba allí sosteniendo una pequeña caja negra atada con un lazo rojo. «Para la señorita Vance», dijo el portero. «Del señor Thorne». Damon tomó la caja y cerró la puerta. Se la entregó a Clara. «Un juego mental. Ábrela». Clara desató el lazo. Abrió la caja. Dentro había una sola pieza de ajedrez. Era un rey negro, pero estaba roto. La cruz en la parte superior había sido arrancada violentamente.
Debajo de la pieza había una nota en cartulina cremosa pesada. Sé quién eres. Clara Vance. Tu padre era un fraude, y tú eres solo el eco de su fracaso. Retírate ahora o te arruinaré como lo hice con él. Clara dejó caer la nota como si quemara. Su rostro palideció. Damon recogió la nota, la leyó. El silencio se extendió por 10 segundos. La miró a Clara. Su expresión era ilegible. Vance. Clara se puso de pie retrocediendo. Yo no te lo dije porque pensé que no me patrocinarías. Mi padre es Andrei Vance, el gran maestro que fue baneado por hacer trampa, dijo Damon con tono plano. No hizo trampa, gritó Clara, las lágrimas finalmente derramándose. Thorn lo incriminó. Thorn plantó el dispositivo en su silla. Mi padre murió de un corazón roto por culpa de ese hombre. Vine aquí para probar que era inocente. Vine aquí para destruir a Thorn. Esperó que Damon gritara. Esperó que la despidiera, que la arrojara a la nieve. Le había mentido desde el principio. Damon miró la nota, luego al rey roto y finalmente a Clara. Caminó hacia ella. Tomó su rostro en sus manos. «Oh, ¿por qué no me lo dijiste?», preguntó suavemente. «Porque tenía miedo». «Clara», dijo Damon, sus ojos ardiendo con una nueva intensidad. «Si hubiera sabido que eras la hija de Andrei Vance, te habría pagado el doble». Clara parpadeó. «¿Qué? Tu padre fue el único hombre que Thorn temió alguna vez», dijo Damon. «Si tienes su sangre, entonces Thorn está aterrorizado. Por eso envió esto. Por eso te amenaza». «Está asustado». Damon sonrió con sorna, una mirada peligrosa y depredadora regresando a su rostro. Arrugó la nota y la arrojó al fuego. «Quiere una guerra», dijo Damon. «Démosle una guerra. Sécate la cara. Ponte el vestido rojo. Vamos a cenar y vas a sonreírle como si supieras exactamente cómo va a morir». La cena de lobos. El salón de comedor estaba iluminado por candelabros hechos de astas y cristal. Las mesas estaban puestas con plata, que brillaba bajo la luz suave. Clara llevaba un vestido carmesí que abrazaba su figura. Un contraste marcado con el mar de esmokines negros. Se sentía como un blanco. Thorn se sentaba a la cabecera de la mesa, sosteniendo corte. Cuando Clara y Damon entraron, los ojos de Thorn parpadearon hacia ella. Vio el vestido rojo, vio su barbilla en alto. No vio el miedo que esperaba. Frunció el ceño. El director del torneo, un banquero suizo llamado Franz Weber, golpeó su vaso. «Caballeros y damas», anunció Weber. «Bienvenidos al torneo Cumbre de Jade. La compra ha sido verificada. La olla está en $100 millones. El ganador se lo lleva todo». Un murmullo de codicia recorrió la habitación. «Esta noche sorteamos el bracket», dijo. Weber sostuvo un bol de cristal, lleno de bolas de marfil, uno por uno. Los jugadores sacaron sus números. Había 8 jugadores en total. Era un torneo de eliminación directa. 3 rondas para ganar. Clara fue la última en sacar. Metió la mano en el bol, su corazón martillando. Sacó una bola. «Número 8. Número 8, anunció Weber. «Clara Vance jugará contra el número 1. Magnus Thorn». La habitación se quedó en silencio. Era el peor sorteo posible. Enfrentaría al gran maestro en la primera ronda misma. Thorn sonrió. Levantó su copa de vino hacia ella. «Un viaje corto para ti, querida. Espero que no hayas desempacado». Clara levantó su propia copa. Se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero las obligó a estar quietas. Pensó en su padre sentado en su apartamento oscuro, repasando sus partidas perdidas, hasta que murió. «No vine por Magnus», dijo Clara, su voz resonando clara. «Vine a terminar el juego que empezaste hace 10 años». Bebió el vino. Damon le apretó la mano bajo la mesa. El juego había comenzado. El salón del torneo, conocido como el Sanctum, era una maravilla de ingeniería moderna, diseñada para despojar a un ser humano de su alma. Era un cubo de vidrio insonorizado, suspendido en el centro del salón de baile del hotel. Dentro el aire estaba enriquecido con oxígeno, para mantener a los jugadores despiertos, y la temperatura se mantenía en un escalofriante 18 grados. Afuera del vidrio, 50 de las personas más ricas del mundo se sentaban en la oscuridad, observando el escenario iluminado como romanos en el Coliseo.
Clara se sentó a la mesa. El tablero frente a ella estaba hecho de obsidiana pulida y mármol. Las piezas estaban ponderadas con plomo. Frente a ella, Magnus Thorn parecía aburrido. Estaba revisando sus cutículas. Ni siquiera la había mirado desde que se sentaron. 5 minutos para empezar, anunció el árbitro. Daemon estaba afuera del vidrio de pie en la primera fila. No podía hablarle, no podía hacerle señas, pero Clara podía sentir sus ojos en ella. Antes de que entrara en la jaula, le había susurrado una cosa. No juegues el tablero, juega al hombre. Es arrogante, usa su ego en su contra. Clara cerró los ojos. Intentó evocar la imagen de su padre. Andrei lo recordó sentado a su mesa de cocina tambaleante, el humo del cigarrillo enroscándose en el aire. El ajedrez no es sobre matemáticas. Clara, diría él, es sobre verdad. No puedes mentir en el tablero. Si tienes miedo, el tablero lo muestra. Si eres codicioso, el tablero te castiga. Comienza, dijo el árbitro. Thorn jugando, Blancas extendió la mano y jugó. Peón a D4. El peón de dama era una apertura sólida y controladora. No estaba tratando de ser llamativo. Planeaba desgastarla, estrangularla lentamente hasta que se asfixiara. Clara respondió con la defensa india del rey. Era la favorita de su padre. Era riesgosa. Permitía a las blancas tomar el centro, mientras las negras construían una fortaleza y preparaban un contraataque. Predecible, murmuró Thorn lo suficientemente alto para que solo ella lo oyera. Tu padre jugó esto contra mí en 2014. Lo aplasté en 30 movimientos. Mi padre no está aquí, dijo Clara, manteniendo su voz estable. Solo yo. El juego progresó. El silencio en la jaula de vidrio era absoluto. El único sonido era el tac de las piezas, golpeando el tablero, y el clic agudo del reloj. Para el movimiento 20, Clara estaba en problemas. Thorn jugaba con precisión de máquina. Cada vez que intentaba crear un desequilibrio, él lo cerraba. Intercambiaba piezas eficientemente, simplificando la posición. Estaba drenando la vida del juego. Quería una victoria técnica aburrida. Quería mostrarle que ni siquiera merecía una pelea. Clara sintió el sudor goteando por su espina a pesar del frío. Su monitor de ritmo cardíaco mostrado en una pantalla afuera para los espectadores estaba subiendo a 120. El de Thorn era un estable 65. Miró el tablero. Su caballo estaba clavado. Su rey estaba atrapado en la esquina. Si movía su torre, perdía un peón. Si no, perdía posición. Era una muerte lenta. Entonces lo vio. No era un movimiento en el tablero. Era un movimiento a través de la mesa. Cada vez que Thorn hacía un movimiento crítico, sus ojos se desviaban a la izquierda. Solo un parpadeo, una microexpresión. Miraría hacia el reflejo en la pared de vidrio. Luego miraría de vuelta y movería instantáneamente. Clara frunció el ceño, siguió su mirada. En el reflejo del vidrio podía ver al público oscurecido. Específicamente podía ver a un hombre sentado en la tercera fila. Llevaba una corbata azul. Estaba golpeando su dedo contra su barbilla. Golpe, golpe, pausa. Golpe. La mente de Clara corrió. ¿Era código Morse? No, demasiado simple. Era una evaluación de motor. Miró de nuevo al tablero. Thorn hizo un movimiento. Caballo a E5. Era un movimiento brillante, perfecto de computadora que cementaba su ventaja. El hombre de la corbata azul dejó de golpear. Una realización fría lavó a Clara. Está haciendo trampa, tal como lo hizo con su padre. No era una computadora en la silla. Era un motor humano en el público. Un equipo de gran maestro analizando el juego con un supercomputador, en tiempo real y señalando los mejores movimientos a él. La rabia que explotó en el pecho de Clara fue caliente y cegadora. Ya no era miedo, era odio puro y fundido. Había destruido su familia, arruinado el nombre de su padre y aquí estaba haciendo exactamente lo mismo con ella. Miró a Thorn. Él sonreía con sorna. Sabía que ella estaba sufriendo. Clara miró hacia el público. Encontró a Daemon. No podía saludar, no podía gritar, pero lo miró intensa y desesperadamente. Desvió su mirada hacia el hombre de la corbata azul, luego de vuelta a Daemon, luego de vuelta al hombre de la corbata azul. Velo,
suplicó en silencio. Por favor, Damon, ve lo que yo veo. Damon Sterling era un tiburón. Había hecho sus miles de millones leyendo a la gente, notando los pequeños detalles que otros pasaban por alto. Vio la angustia de Clara, vio que miraba al miembro del público. Damon giró ligeramente la cabeza, miró al hombre de la corbata azul, vio el golpeteo rítmico, vio el auricular que el hombre intentaba ocultar bajo su cabello. El rostro de Damon se oscureció. No hizo una escena, no llamó al árbitro. Eso pausaría el juego y Thorne solo lo negaría. Damon se puso de pie silenciosamente. Abotonó su chaqueta, susurró algo a su guardaespaldas, una montaña de hombre llamado Lucas. Lucas asintió y se movió hacia el hombre de la corbata azul. Dentro de la jaula, Clara vio a Damon moverse. Vio que le daba un diminuto asentimiento imperceptible. Lo sabe. Una ola de alivio la invadió, seguida de un surge de adrenalina. Ya no tenía que ganar el juego sola. Damon estaba luchando la guerra afuera del vidrio. Ella solo tenía que luchar la guerra dentro. Miró de nuevo al tablero. Estaba perdiendo. La computadora decía que estaba abajo 2.5 puntos. Una pérdida muerta contra un gran maestro. Pero Thorne dependía de las señales. ¿Qué pasaría si la señal se detuviera? Clara tomó una respiración profunda. Extendió la mano y hizo un movimiento que no tenía sentido para una computadora. Hinco empujó un peón en el lado del tablero. No hacía nada por su posición. Era un movimiento de espera, un pase. Thorne frunció el ceño. Miró el tablero, miró el reflejo. Afuera, Lucas había alcanzado al hombre de la corbata azul. No lo tocó. Simplemente se sentó directamente a su lado, bloqueando su vista del escenario con sus hombros masivos y se inclinó para susurrar algo. El hombre de la corbata azul palideció, dejó de golpear, se congeló. Thorne esperó, miró al vidrio. Ninguna señal. Miró de nuevo. Nada. El pánico parpadeó en los ojos de Thorne. Por primera vez en 10 años estaba solo. La voz de Dios en su oído se había silenciado. Miró al tablero. ¿Por qué jugó H5? Era una trampa. Había una línea táctica profunda que se perdía. La computadora no se lo decía. Tenía que pensar. Por primera vez en la partida, Magnus Thorne comenzó a sudar. «Tu movimiento, Magnus», dijo Clara suavemente. «El reloj está corriendo». Thorne dudó. Era un jugador fuerte, sí, pero se había vuelto perezoso. Había dependido de la máquina por tanto tiempo que su intuición se había atrofiado. Miró fijamente el desorden complejo de piezas en el centro. Sin la guía de la computadora, la posición parecía aterradora. Jugó un movimiento pasivo. Alpile a E2, un movimiento de seguridad. Fue un error. Clara lo vio instantáneamente. Al retroceder el alfil, había desclavado su caballo. La conexión se rompió. La bestia estaba herida. Clara se inclinó hacia adelante. Sus ojos, que habían estado llenos de lágrimas una hora atrás, ahora estaban secos y afilados como diamantes. «Ahora», susurró, «jugamos en serio». Lanzó su caballo al centro del tablero. Caballo a E4, un sacrificio. Thorne lo miró fijamente. Si tomaba el caballo, su reina se infiltraría. Si no, ella bifurcaría su rey y torre. Buscó la señal. El hombre de la corbata azul se había ido. Lucas lo estaba escoltando fuera del salón de baile. Thorne miró a Damon. Damon estaba de pie con los brazos cruzados. Una sonrisa cruel y satisfecha en su rostro. Articuló 2 palabras a Thorne. «Estás solo». La mano de Thorne tembló. Tomó el caballo. Clara golpeó su reina a G5, jaque. El ritmo del juego cambió violentamente. Ya no era una estrangulación lenta, era una pelea de cuchillos. Clara jugó rápido, golpeando el reloj, obligando a Thorne a reaccionar por instinto, y su instinto era miedo. Movió su rey. Ella sacrificó una torre. La multitud afuera jadeó. Incluso los multimillonarios que no entendían de ajedrez entendían la violencia. Vieron piezas negras enjambrando al rey blanco como avispas. Thorne estaba hiperventilando. Le quedaban 15 minutos. A Clara le quedaban 3, pero no necesitaba tiempo. Tenía la verdad. Recordó la partida que su padre perdió.
la partida que lo arruinó. Era la misma posición invertida y Thorn había usado una computadora para encontrar la única escapatoria. Pero Thorn no tenía la computadora. Movió su reina para defender. Reina F1. Equivocado, dijo Clara. Tomó su último alfil restante. La pieza se sentía pesada como juicio. Alfil a H3 fue un movimiento quieto, sin jaque, sin captura. Solo una colocación silenciosa del alfil en una casilla que dominaba la ruta de escape del rey. Thorn miró el tablero. Sus ojos se abrieron. Extendió la mano hacia su vaso de agua, pero su mano temblaba tanto que lo volcó. El agua se derramó sobre la mesa de obsidiana, empapando la costosa hoja de notación algebraica. Calculó las líneas. Si tomaba el alfil, mate en 2. Si movía el peón, mate en 3. Si sacrificaba su reina, mate en 6. No había escapatoria. Era un Zugzwang. Cualquier movimiento que hiciera llevaría a su muerte. Thorn miró a Clara. Su rostro estaba gris. La arrogancia se había ido, reemplazada por la mirada hueca de un hombre que se da cuenta de que todo su legado está construido sobre arena. «Eres una bruja», siseó. «Soy una mesera», corrigió Clara. «Y estás en jaque mate». Thorn no renunció. No le estrechó la mano, se puso de pie, su silla chirriando contra el piso, y barrió las piezas del tablero con un barrido violento de su brazo. Las piezas de marfil y obsidiana retumbaron sobre el piso de vidrio, esparciéndose como huesos. «¡Esto está amañado!», gritó Thorn, su voz ahogada por el vidrio, pero audible lo suficiente. «¡Ella hizo trampa! ¡Exijo una investigación!». La puerta de la jaula de vidrio siseó al abrirse. Damon Sterling entró, no miró a Thorn. Caminó directamente hacia Clara. Le ofreció una mano para que se pusiera de pie. «¿Hiciste trampa?», preguntó Damon en voz alta para que la habitación lo oyera. «Jugué el tablero», dijo Clara poniéndose de pie con orgullo. Damon se giró hacia Thorn. «Mi equipo de seguridad acaba de detener a un hombre llamado Señor». Silva en el público estaba transmitiendo movimientos a un auricular. «Tenemos el dispositivo, tenemos los registros de transmisión y tenemos su confesión». El color se drenó completamente del rostro de Thorn. «Estás acabado, Magnus», dijo Damon fríamente. «El torneo ha terminado. Los inversores lo saben. La prensa está siendo informada en este momento. No solo estás perdiendo los 10 millones, estás perdiendo tu compañía. Estás perdiendo tu título y vas a prisión». Thorn miró alrededor. Los espectadores ricos estaban de pie, teléfonos afuera grabando su caída. El tanque de tiburones se había vuelto contra él. Se desplomó de nuevo en su silla un rey roto en una jaula de vidrio. Clara no vio su caída. Se giró hacia Damon. «¿Ganamos?», preguntó su voz de repente pequeña, la adrenalina chocando. Damon la miró con una intensidad que derritió el hielo en la habitación. La atrajo cerca, envolviéndola en sus brazos, enterrando su rostro en su cuello. «Ganaste, Clara», susurró en su cabello. «Lo vindicaste. Lo hiciste». El after party fue un borrón de flashes y abogados. El escándalo de la cumbre de Hades sacudió al mundo. Magnus Thorn fue despojado de su título de gran maestro. La investigación reveló una década de fraude, vindicando a docenas de jugadores que había destruido, incluyendo a Andre Vance. Clara Vance se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. La gran maestra mesera. Su rostro estaba en la portada de Time, Forbes y Chess Life, pero Clara no estaba interesada en la fama. 3 días después del torneo, se sentó en el balcón del chalet de Damon, envuelta en una manta, observando el sol nacer sobre los Alpes. La nieve era rosa y dorada en la luz de la mañana. Sobre la mesa junto a ella había un cheque por $10 millones. Lemon salió al balcón sosteniendo 2 tazas de café. Se sentó a su lado. «Aún no lo has cobrado», notó asintiendo al cheque. «Se siente pesado», admitió Clara. «No sé qué hacer con él». «Bueno», dijo Damon tomando un sorbo de café. «Podrías comprar un castillo. Podrías comprar tu propio club de ajedrez. Podrías comprar el restaurante donde solías trabajar y despedir a Gustavo». Clara rió. «Eso es tentador también». «Oh», dijo Damon,
su voz volviéndose seria. Podrías invertirlo. ¿En qué? En nosotros. Clara se giró para mirarlo. ¿Nosotros? Damon dejó su café, tomó su mano. Su piel era cálida contra el aire frío de la mañana. Tengo un nuevo proyecto, dijo Damon. Estoy disolviendo la firma de capital de riesgo. Estoy cansado de desmantelar compañías. Quiero construir algo. Quiero empezar una fundación. La Fundación Vance. Escuelas de ajedrez para niños subprivilegiados. Becas, centros de entrenamiento, y quiero que tú la dirijas. Los ojos de Clara se abrieron. ¿Quieres nombrarla en honor a mi padre? Se lo merece, dijo Damon. Y el mundo merece conocer su nombre por algo más que una mentira. Clara sintió las lágrimas picando sus ojos de nuevo. Este hombre, este multimillonario arrogante y despiadado, le había dado todo. Le había dado venganza, le había dado orgullo y ahora le estaba dando un legado. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Clara. ¿Qué harás? Seré el presidente. Damon sonrió con sorna. Lo que significa que podré mandarte. Me gustaría verte intentarlo. Clara sonrió. Vencí a Thorne. ¿Piensas que no puedo manejarte? Damon rió. Se inclinó cerca. Cuento con eso. La besó. No fue un beso tentativo como podría haber sido el de Roma. Fue un beso de iguales. Sabía a café y victoria. Fue el fin del juego y el comienzo de una vida. Clara se apartó sin aliento. Miró el tablero de ajedrez que estaba sobre la mesa entre ellos. Las piezas estaban dispuestas para un nuevo juego. Entonces, dijo Clara tomando un peón blanco, ¿quieres jugar sin apuestas esta vez? Damon sonrió, sus ojos grises brillando con calidez. Hombre, Clara, con nosotros siempre hay apuestas. Extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. Pero creo que finalmente encontré un juego que no me importa perder. Clara movió el peón a E4. Tu movimiento, multimillonario, susurró. El sol trepó más alto sobre las montañas, iluminando el tablero. El juego continuó, pero esta vez nadie estaba solo. Y esa es la historia de cómo una simple mesera dio jaque mate al corazón de un multimillonario y derribó a un tirano. Clara Vance probó que no importa de dónde empieces, ya sea un penthouse o una cafetería. Lo que importa es el movimiento que haces cuando el mundo piensa que estás derrotada. Nos enseñó que la pieza más poderosa en el tablero no es la reina, es el coraje para seguir jugando cuando estás abajo. Si disfrutaste esta historia de venganza, romance y estrategia, por favor, presiona ese botón de like. Ayuda mucho al canal. ¿Qué harías si un multimillonario te desafiara a un juego por tu vida? ¿Jugarías? Dímelo en los comentarios abajo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia. Tenemos un thriller la próxima semana sobre un ladrón que accidentalmente roba un código nuclear tatuado. No querrás perdértelo. Gracias por ver y recuerda, haz que tu próximo movimiento sea tu mejor movimiento. Nos vemos la próxima vez.